bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de la importancia de la derivación logarítmica. Y es tan importante que le hemos dedicado un fondo verde y vamos a hacer la explicación con rotulador blanco para rememorar las antiguas pizarras. Bien, recordemos, chicos, que cuando f de x era igual al logaritmo neperiano de g de x, ya habíamos visto que la derivada era g' entre g de x. Por ejemplo, ¿cómo era la derivada del logaritmo neperiano de 2x más 3? Pues la derivada sería, debajo sin derivar, 2x más 3, y en el numerador la derivada, que es 2. Pero si en vez de logaritmo neperiano de 2x más 3 fuese logaritmo neperiano de 2x al cuadrado más 3, diría debajo sin derivar, 2x al cuadrado más 3 debajo sin derivar, y arriba la derivada, que es 4x. ¿Cómo sería la derivada de f de x, logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 1? Pues ¿sabes qué? Tendrías que poner debajo la función sin derivar. Fíjate que la función sin derivar sería todo esto. Todo eso es g de x. De tal manera que esto te obliga a hacer lo siguiente. Escribirías debajo sin derivar x al cuadrado menos 1 debajo sin derivar, y en el numerador la derivada. Y en la derivada, cuando yo miro dentro del logaritmo neperiano, ¿con qué me encuentro? Con la derivada de un cociente. Bien, voy a hacerle aquí aparte, la derivada de ese cociente. Sería derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, x al cuadrado más 1 sin derivar, menos x al cuadrado menos 1 sin derivar por la derivada del denominador, 2x, entre el denominador al cuadrado. Pues bien, observen que este 2x y este 2x lo puedo extraer factor común, de tal manera que me queda de la siguiente forma: 2x factor común que multiplica, ¿a qué multiplica ese 2x? ¿Qué me queda dentro de ese paréntesis? Me queda x al cuadrado más 1 menos, ojito, que este signo menos, ese signo menos que aparece ahí cambia todo de signo. Me queda entonces menos x al cuadrado más 1 entre el denominador al cuadrado. Y rápidamente veo que se me va x cuadrado con x cuadrado, 1 más 1 que sería 2, 2 por 2x me queda 4x, esa derivada sería 4x entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso, chicos, es lo que está esperando el numerador que yo ponga ahí. Vamos a ponerlo de tal manera que al poner eso en el numerador me queda 4x entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y es fácil ver entonces que este cuadrado se va con este. Y este pasa al denominador. De tal manera que suma por diferencia es diferencia de cuadrado, siendo así que al final me queda 4x entre x a la cuarta menos 1. Pues bien, chicos, hemos llegado a encontrar la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 1. ¿Qué sucede? Que si yo tuviese que hacer esta derivada, no la hubiese hecho así. Porque recordemos que los logaritmos presentan una serie de propiedades que ya hemos visto en cursos anteriores y de las cuales yo me voy a aprovechar. Recordemos que, por ejemplo, ya que estamos hablando del logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de p entre q es el logaritmo neperiano de p menos el logaritmo neperiano de q. El logaritmo neperiano de p por q es el logaritmo neperiano de p más el logaritmo neperiano de q. Y finalmente,
el logaritmo neperiano de p elevado a q es q logaritmo neperiano de p. Claro, si yo te vuelvo a plantear el ejercicio, f de x logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 1. Fíjate, te puedes aprovechar de esta propiedad. Y tú dices, es que el logaritmo neperiano del cociente, antes de derivar, ojo, no estamos derivando, antes de derivar, yo puedo escribir esto así, como la resta de logaritmos neperianos. ¿Y por qué hago eso? Pues lo hago porque si a mí me dan a elegir, prefiero derivar una resta a derivar un cociente. Y chicos, ahora la derivada es muchísimo más fácil, puesto que fíjate, derivada sería derivada de ese primer sumando, que es un logaritmo neperiano. Derivada del logaritmo neperiano, chicos, debajo sin derivar, y arriba la derivada, 2x. Menos derivada del siguiente logaritmo neperiano, mismo procedimiento, debajo sin derivar, y arriba la derivada, 2x. Fíjate, el mínimo sería x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1, que ya hemos visto que es la suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, multiplico, me queda 2x al cubo más 2x menos 2x al cubo más 2x. De tal manera que se va 2x al cubo con 2x al cubo, me queda 4x entre x a la cuarta menos 1. Lógicamente, igual que el resultado anterior, pero el camino a seguir ha sido muchísimo más sencillo. Mira, imagínate, por ejemplo, que te piden que derives la siguiente función. F de x, logaritmo neperiano de la raíz quinta de x cuadrado más 2 elevado a 3 por 5x menos 1 elevado a 4. Como se te ocurra hacer de lo de abajo sin derivar y arriba la derivada, te vas a amargar la vida. Que lo puedes hacer. Pero si nos aprovechamos de las propiedades de los logaritmos, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Primer paso. Esto sería logaritmo neperiano de todo eso elevado a un quinto. Pues me aprovecho de la propiedad que dice que el logaritmo neperiano de p elevado a q es q logaritmo neperiano de p, y lo escribo de esta manera: un quinto logaritmo neperiano de x al cuadrado más 2 elevado al cubo por 5x menos 1 elevado a 4. Y esto a su vez se transforma en suma de logaritmos, efectivamente. Es decir, ahora llegado aquí, esto lo puedo reescribir así: un quinto el logaritmo neperiano de x cuadrado más 2 elevado al cubo más logaritmo neperiano de 5x menos 1 elevado a 4. Pero es que hay más. Este 3 que está aquí pasa delante multiplicando, y este 4 que está aquí, este 4 pasa delante multiplicando. Oye, y visto así, me llevo una alegría enorme, puesto que derivar esto es muy sencillito. La derivada ahora sí que vamos a derivar, sería un quinto, abro una llave, 3 por la derivada del logaritmo neperiano. Derivada de este logaritmo neperiano, chicos, debajo sin derivar, x al cuadrado más 2 sin derivar, y en el numerador la derivada, 2x más 4, debajo sin derivar, 5x menos 1, y en el numerador la derivada, que es 5. Y ya está derivado. Bien, esto me va a permitir, la derivación logarítmica me va a permitir atacar dos nuevas derivadas. Por un lado, miren chicos, sabemos derivar este tipo de funciones. F de x, x al cubo más 5 elevado a 7. ¿Cómo derivamos eso? El 7 pasa adelante, x al cubo más 5 elevado a 1 menos 6 por la derivada de lo que está dentro. Derivada de x al cubo más 5, 3x al cuadrado, que se queda multiplicando, aplicando la famosa regla de la cadena, que ya hemos visto varias veces. Sabemos derivar
¿Sabemos derivar 7 elevado a x al cubo más 5? Es decir, ¿sabemos derivar un número elevado a una función? No. Esto no sabemos hacerlo. Y como sé que arden en deseos de saber hacerlo, se los voy a explicar. ¿Cómo se hace la derivada? ¿Cómo se hace la derivada de f de x a elevado a g de x? Eso sería la expresión general de ese caso particular que tienen ahí, donde la a es cualquier número positivo, por ejemplo, 5 elevado a 3x más 2, o 9 elevado a raíz de x, por ejemplo. Y g de x, tal y como están apreciando, es una función cualquiera. Pues bien, chicos, como yo no sé derivar esto, voy a hacer lo siguiente. Yo sé que si yo tomo logaritmo neperiano en los dos lados, la igualdad no cambia. Si yo tomo logaritmo neperiano aquí y logaritmo neperiano aquí, la igualdad sigue siendo cierta. ¿Y qué pasa al tomar logaritmo neperianos? Que g de x, que está de exponente, pasa adelante multiplicando y me queda el logaritmo neperiano de f de x es g de x por logaritmo neperiano de a. Oye, y fíjate, resulta que me aparece un producto. ¿Y yo sé derivar un producto? Sí que sé derivar un producto. Por tanto, vamos a derivar en los dos lados. Derivamos. Derivada de un logaritmo neperiano, debajo sin derivar, y arriba la derivada. Derivada de un producto, chicos. Derivada del primero, g' de x, por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de a sin derivar, más el primero sin derivar, g de x sin derivar, por la derivada del segundo. Oye, derivada de un número, porque ahí sería, por ejemplo, logaritmo neperiano de 7, o logaritmo neperiano de 9, de un número cualquiera, derivada de un número, 0, por 0. Por tanto, este sumando desaparece. Y fíjate, ¿yo qué es lo que quiero hallar? Yo quiero hallar esto, la derivada de f de x. Como yo quiero hallar eso, ¿qué hago? F de x lo paso para acá multiplicando. Si yo paso f de x multiplicando, me encuentro con esto, que la derivada sería f de x por g' de x por el logaritmo neperiano de a. ¿Y qué era, chicos, f de x? Es que f de x era a elevado a g de x. Por tanto, ya sé cómo tengo que proceder, cuando tenga un número elevado a una función. Se escribe cuando f de x sea a elevado a g de x, la derivada será lo mismo a elevado a g de x por g' de x por el logaritmo neperiano de a. El ejemplo que acabamos de ver, les acabo de poner f de x 7 elevado a x al cubo más 5, algo así era. Fíjate, ya con esta herramienta que se llama derivación logarítmica, resulta que es muy facilito calcular la derivada. Sería escribir lo mismo, 7 elevado a x al cubo más 5 por la derivada de x al cubo más 5, que es 3x al cuadrado, por el logaritmo neperiano de 7. Y ya está hecho. Por ejemplo, chicos, f de x 5 elevado a 1 entre x al cuadrado, por ejemplo. Se hará exactamente igual. Se escribe 5 elevado a 1 entre x al cuadrado por la derivada de 1 entre x al cuadrado. ¿Cómo hacemos la derivada de 1 entre x al cuadrado? Es cierto que lo puedes hacer como la derivada de un cociente. Tú te vienes aquí, 1 entre x al cuadrado, tú dices, uy, profe, esto es un cociente, y lo derivo como tal, ¿cierto? Tú puedes hacer lo siguiente, la derivada sería derivada de 1, 0, por x al cuadrado sin derivar, menos 1 sin derivar por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, entre el denominador al cuadrado, x al cuadrado, x a la cuarta. Y te queda menos 2x entre x a la cuarta, que sería menos 2
entre x al cubo. Claro que lo puedes hacer así, como la derivada de un cociente, pero mira, yo te invito a verlo de esta otra manera. ¿Verdad que esto, verdad que 1 entre x al cuadrado se puede poner como x elevado a menos 2? Uy, este me gusta más. Porque ¿qué pasa con x elevado a menos 2? El menos 2 delante y arriba 1 menos. Menos 2 menos 1 menos 3. Y me queda entonces menos 2 entre x al cubo. ¿Ven qué forma más elegante de hacer la misma derivada? Y esto, chicos, es lo que está aquí esperando que escriba. Menos 2 entre x al cubo por el logaritmo neperiano de la base de 5. Por tanto, a partir de ahora, siempre que sea función elevada a numerito, escribiremos lo mismo, numerito elevado a función, quiero decir, escribiremos igual, numerito elevado a función por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Miren qué derivada más bonita. Si por ejemplo te pregunto, x al cubo por 3 elevado a x al cubo. Esa derivada, ¿cómo la haces? Como la derivada de un producto. Y tú dices, uy, profe, esta me la sé, esta es fácil. Derivada del primero, 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x al cubo sin derivar, por la derivada del segundo. Y cuando encuentras el segundo dices, ay, esto es numerito elevado a función. Y dices, escribo lo mismo, 3 elevado a x al cubo, por la derivada del exponente, que sería 3x al cuadrado, por el logaritmo neperiano de 3. Ya está derivado. Ya hemos hecho la derivada. Voy a ver ahora si lo puedo simplificar un poquitito y escribirlo de una forma más elegante. Y para eso observo que, por ejemplo, esto, 3x al cuadrado, por 3 elevado a x al cubo, aparece en los dos sumandos. Por tanto, se puede reescribir de esta manera. Extraigo 3x al cuadrado por 3x al cubo, factor común, aquí multiplica 1 más x al cubo, logaritmo neperiano de 3. Ya tengo entonces el resultado de esa derivada. De hecho, en realidad esto se puede reescribir de otra manera, que eso sí que creo que no se darían cuenta, y es que este 3 y este 3 elevado a x al cubo comparten la misma base. Y cuando comparten la misma base, los exponentes se pueden sumar, es decir, que eso se puede escribir así. 3 elevado a x al cubo más 1, pero vamos, que esto ya es rizar el rizo, que tampoco espero que se estén dando cuenta de esto, que en el fondo es una tontería. Bien, por tanto, ya conocemos una nueva derivada. Vamos, chicos, a hacer ejercicios sobre esto.